Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo la entrevista estrella de nuestro programa Mundo Emprende, que esta semana ha sido a Celia Ferrero, vicepresidenta primera de ATA, la Asociación Nacional de Autónomos. Y como os decía en esta serie de entrevistas que recogemos de nuestro programa de radio Mundo Emprende, programa de radio líder en temas de emprendimiento, estamos hablando de más de 150.000 oyentes los domingos de 7 a 8 de la mañana, que son horas complicadas un domingo. Bueno, pues en este programa vamos entrevistando en esa entrevista de portada pues a diferentes sectores que han sufrido con el tema del COVID y bueno, pues también a nuestros representantes dentro de los autónomos, dentro de las pymes, que nos hablan de cómo ven la situación y bueno, pues qué medidas entienden hay que tomar para resolver lo que nos está pasando en esta economía. Y como os decía, hoy tenemos a Celia Ferrero, que es la vicepresidenta de la asociación ATA, vicepresidenta nacional y bueno, pues una persona que está muy implicada en la lucha que el colectivo de autónomos tiene de manera continua, pero en esto del COVID especialmente, con esas decisiones que se toman desde la administración. Y fundamentalmente lo que le hemos preguntado es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegan esas ayudas directas? ¿Qué pasa en otros países de la Unión Europea? ¿Por qué aquí el gobierno nos trata de manera diferente al resto? ¿Qué consecuencias van a tener el no tomar medidas ahora para el futuro? Y bueno, pues cómo ven ellos el panorama a partir de ahora y si esperan, que estamos todos pendientes, si esperan en el corto plazo que lleguen esas ayudas directas que puedan resolver en parte el problema de tantos autónomos, tantos comercios, tantos negocios, tantas pymes que ahora mismo ven en la liquidez el mayor problema para poder sobrevivir. Así que nos vamos ya con la entrevista. Oye, ya llevamos un año, ¿no? Con esto de la pandemia y bueno, pues parece que la situación a nivel sanitario no termina de mejorar, pero la económica es que cada vez se complica más, ¿no? Cada vez se complica más y luego hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo ahora ya es un agotamiento, es decir, Sí. no es lo mismo 2 meses después del inicio de la pandemia, que podíamos pensar que esto no iba a durar mucho tiempo, a tener que estar aguantando en estas condiciones, sobre todo en algunos sectores concretos donde hay muchos autónomos, como todos sabéis, la hostelería, que vive unas restricciones terroríficas a su actividad, pues después de tanto tiempo, ¿no? Es decir, estamos en una situación que digamos que no vemos el final y eso no solo tiene efectos económicos graves, sino también los tiene psicológicos sobre el propio autónomo y sobre las expectativas que tiene con respecto a su negocio, ¿no? No, y que además la mochila pues al principio estaba vacía, pues pudimos meter algunos préstamos, tirar de algún fondo, ¿no? Pero ahora ya en estas circunstancias endeudarse más el autónomo en la mayoría de los casos ya es imposible, ¿no? Ahora hacen falta ayudas directas. ¿Cómo está esto de las ayudas directas? Porque al principio no, parecía que iba a haber la posibilidad de un cheque, ahora otra vez se habla solo de condonación de deuda a través de los ICOs. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues nosotros, a ver, yo no sé por qué existe tal alergia a las ayudas directas cuando es algo que se está haciendo en toda Europa. Sí. Es algo que para nosotros es incomprensible y que si además, hubiese en hecho un país... desde el principio... Claro, pero además en un país como España que tenemos un tejido empresarial muy autónomo, muy pyme, que además nos ha venido fenomenal durante la pandemia y durante otros problemas que hemos tenido como Filomena, han garantizado abastecimiento. Quiero decir, no hemos tenido problemas que han tenido otras economías gracias a nuestro tejido empresarial tal y como es y nosotros, que deberíamos ser los primeros en ayudar directamente a este tejido, somos los que menos estamos ayudando. Yo no lo entiendo. Yo tampoco, es algo totalmente sorprendente. Es decir, estamos hablando de que el 99,8% de las empresas de este país son pymes y autónomos. Que precisamente creo que ha habido un comportamiento empresarial ejemplar durante la pandemia, que precisamente esa proximidad y cercanía que hace el tejido empresarial autónomo y de pymes es lo que ha permitido en muchos casos pues afrontar las crisis que desgraciadamente estamos viviendo, tanto la sanitaria como la meteorológica en su momento, y no entendemos cómo
países como Alemania, que desde el día número 1 y a los 5 días los autónomos tenían en su cuenta bancaria prácticamente el primer ingreso en relación a la facturación, una reposición de la facturación del año anterior del 70%, nos parece que es totalmente ilógico que aquí se esté buscando cada vez herramientas más complejas para hacer lo que al final vamos a tener que hacer. Claro, pero directamente. Claro, pero ahora, por ejemplo, está este cambio de rumbo, ¿no? De plantearnos por fin que el Ejecutivo pues viera la posibilidad de ayudas directas, que hasta ahora nunca se había planteado en serio por su parte. Y ahora pasamos otra vez al tema de la condonación de los ICOs, que no resuelve liquidez, ¿no? Lo único que resuelve es endeudamiento, que es un problema que vamos a tener, pero bueno, que es a más largo plazo, ¿no? Es que ahora o llega la liquidez o mucho tejido empresarial va a desaparecer, y sin tejido empresarial, a ver quién crea puestos de trabajo y a ver quién genera riqueza. Efectivamente, y además es que hay una cosa muy lógica. En todos los países, porque aquí que nadie se crea que lo que se ha hecho aquí en España no se ha hecho en el resto de Europa. En todos los países se han tomado las mismas medidas. ¿Qué ha sido? Por una parte, las medidas, una prestación social a los autónomos de forma directa. Por otra parte, los ERTE, que es algo que se ha hecho. Los ICO, pero luego las ayudas directas al tejido empresarial. Es decir, 4 patas. Lo que nos falta es la ayuda directa, porque tú no puedes condicionar al endeudamiento una ayuda directa, porque estás llevando a la gente a endeudarse y mañana en la economía eso se puede convertir en un riesgo enorme desde el punto de vista de la devolución de esos préstamos y de la capacidad de esa empresa para crecer o para invertir en ese crecimiento que va a tener que hacer obligatoriamente, entre otras cosas, porque la estamos llevando a una digitalización forzosa y a ritmo muy rápido. Entonces, meterle ahora mismo simplemente para poder mantenerse en un endeudamiento es simplemente condenarla a que mañana no pueda sobrevivir cuando las condiciones del mercado vuelvan a ser normales. No, pero es que además hay mucho autónomo y mucho comercio que ya se han endeudado. Entonces ahora una condonación sobre esa deuda que bueno, pues es deuda, pero no es exigible ahora mismo porque hay unos periodos de carencia y tendremos un problema. Bien, pero quiero decir, ahora lo que hace falta es dinero en efectivo y digo en efectivo, en ayuda directa, porque lo que hay que es que pagar alquileres, pagar proveedores, claro. Tesorería, si es que es tan simple como eso, el que no entiende, pero eso es la evidencia del desconocimiento que existe en este país de lo que es una empresa o de lo que es un negocio. Ese es el gran problema. Entonces, mientras sigamos así, y yo siempre lo he dicho, o sea, yo creo que muchos de los decisores políticos y legisladores deberían pasar obligatoriamente, como pasa en Francia casi, con la ley de movilidad funcional, un tiempo en el sector privado. Claro. Sí, y pagar alguna que otra nómina, claro. Y pagar nóminas, porque serían conscientes del quebradero de cabeza que es una caja, y llevar una caja. El quebradero de cabeza que es la tesorería en sí, ¿no? Entonces, para poder entenderlo, porque, a ver, nosotros, evidentemente, todo lo que sea condonación de deudas, por supuesto, es decir, es positivo, pero claro, aquí simplemente se está beneficiando aquel que ha decidido endeudarse. Esa es otra. O que ha podido endeudarse, porque los préstamos no se dan a todo el mundo. Claro, pero fíjate, eso también pasó con el famoso cese de actividad que dejaba fuera a los que no pidieron el primer cese de actividad. Y dices, oye, mira, si yo no pude porque estaba enfermo, estaba baja maternal, o simplemente porque decidí tirar de mi fondo y no recurrir a estas ayudas, ahora que lo necesito, no puedo. Era totalmente surrealista. Con esto del endeudamiento pasa lo mismo, ¿no? Oye, mira, yo no me endeudé, lo quise hacer de otra manera, no quise tirar de estos recursos, que no olvidemos, son recursos públicos, y sin embargo, ahora, por no haberme endeudado, no voy a tener posibilidad de acceder a unas ayudas directas que las necesito para sobrevivir, porque si no tendré que cerrar. Sí, totalmente. Sí, es que es todo bastante surrealista y el problema de ese surrealismo en el que nos hemos metido de lleno es que va a tener consecuencias. Las está teniendo y van a ser gravísimas. ¿Cómo lo veis vosotros desde ATA? ¿Cuánto tiempo nos queda? Quiero decir, estas ayudas es que además hay que aprobarlas rápido porque ya, como bien decías, llevamos mucho tiempo de pandemia y mucha mochila a las espaldas y hay muchos negocios que ya no pueden más. ¿Cómo lo veis vosotros?
nosotros creemos que las ayudas tienen que ser inminentes, porque es que nos encontramos con que muchos... Es cierto pero no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Es cierto que parece ahora que nos está dando cierto respiro de aquí a Semana Santa, pero no sabemos qué va a pasar en verano, no sabemos... Sí, pero no, que el consumo no se arregla de un día para otro. Eso no se arregla, y aparte que hay que subsanar toda la situación que hemos venido acarreando y sobre todo prepararnos para lo que viene. Imaginaros ahora mismo una persona que efectivamente su campaña se centra básicamente en verano, el verano que tuvo el año pasado lo tiene que recuperar pero ha estado cerrado y se ha endeudado, ha estado sin dinero, con lo cual ahora para poder prepararse a la apertura tiene que tener inversión, aparte de todos los nuevos hábitos de consumo y sociales que se han dado, con lo cual tiene que, que no va a ser lo mismo, transformar su negocio. Y nos encontramos en una situación que ahora mismo, o sea, no se puede ni vivir. Es decir, pagar el alquiler, estamos a la buena disposición que tenga el propietario del local. Sí, porque tampoco se han tomado medidas que obliguen, simplemente... Claro, pero porque es muy difícil también. El propietario también puede ser un autónomo. Sí, no se le puede imponer a un particular dejar de pagar. Pero igual sí se podría haber puesto dinero sobre la mesa para pagar a uno y que el otro no tuviera que pagar. Efectivamente. Es decir, si ha sido casi imposible, o sea, desde el punto de vista de administración, las interrupciones en el momento que se cerraba un negocio por restricción administrativa, se tenía que haber suspendido absolutamente todos los pagos y aportar el dinero de los gastos que en ese momento eran corrientes a alguien que se le obliga a cerrar. Claro. Porque no es algo que busque esa persona y no ha sido así. Entonces, todo eso ha ido generando una situación que hoy en día, en el momento en el que el mercado poco a poco y progresivamente vuelva a condiciones normales, todas esas empresas se habrán debilitado y, desgraciadamente, cuanto más pequeña, más débiles estarán. Con lo cual, lo que vamos a hacer es destrucción de un tejido empresarial en España que va a tener problemas desde el punto de vista de todos los objetivos que queremos cubrir con los fondos europeos, de desarrollo rural, de sostenibilidad, de empleo. Es decir, estamos echándonos piedras sobre nuestro propio tejado. Claro, además hay que decir que muchas veces dice la gente, bueno, pero es que ahora se están dando de alta muchos autónomos y muchos más que se van a dar porque, claro, el mercado laboral está como está y mucha gente va a tener como único recurso entrar en el mundo del autónomo. Pero, claro, la destrucción del tejido empresarial es destrucción de experiencia, de gente que ya sabe cómo generar esa riqueza, que ya puede crear puestos de trabajo, que lo tenía todo, tenía la maquinaria lista para empezar a producir, pero como no han podido aguantar, han tenido que cerrar y ahora, claro, la curva de aprendizaje de esos nuevos autónomos también nos va a llevar un tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte que para que esos autónomos no se pierda toda la inversión que hicieron, ya sea en conocimiento o en experiencia, van a tener que volver a reinvertir y ahora mismo están descapitalizados. Entonces, es decir, va a haber un periodo muy largo para que esas personas puedan volver a entrar, ya no solo a montar un negocio, sino en el propio mercado laboral. ¿Y cuándo creéis vosotros que es el próximo hito en todo esto? ¿En los próximos días, en las próximas semanas tendrán que decir algo de las ayudas directas o vamos a seguir esperando hasta desangrarnos? Hombre, yo espero que reaccionen lo antes posible, ¿no? Es decir, de aquí a marzo que empieza ya la campaña. ¿Pero hay interlocución directa ahora mismo para estos temas con las asociaciones o...? Sí, es cierto que estamos en diálogo, pero sobre muchos temas, es decir, no solo sobre este. Yo creo que aquí el problema es que se mezcla mucho la reforma estructural con la reforma que va asociada al COVID, ¿no? Y muchas veces se nos condiciona a estar tratando una cosa en vez de a la otra, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y yo creo que ahí ATA vamos a ser muy estrictos en esto, vamos a lo urgente. Claro. No vamos a negociar ninguna reforma estructural parcialmente. Un día voy a hacer cotización en función de los ingresos, mañana voy a hacer fiscalidad y mañana voy a estar... Sino porque básicamente creo que en el fondo solo lo único que se está buscando con ello es que exista una sensación de que se están haciendo cosas por parte del gobierno, con lo cual la parcialidad y no una reforma estructural y global del autónomo en la situación actual, atendiendo en primer lugar a la urgencia, me parece totalmente inadecuada y además una utilización de una situación que hay veces para obligaros y para presionaros en la negociación. Si es que eso... sería incluso inmoral, ¿no?
Y como veis, amigos, estamos esperando esas ayudas como agua de mayo. Espero que sea antes de mayo, que sea más bien como agua de febrero o agua de marzo, a más tardar, porque sí que es verdad que si se toman estas medidas de ayuda directa y se tardan semanas, pues no van a ser efectivas en muchos casos, porque ya habrá mucho autónomo que haya cerrado, mucho negocio que no pueda seguir aguantando los gastos sin ingresos. Y bueno, ya hemos visto que las comunidades autónomas lo intentan, pero bueno, pues son partidas muy pequeñas, llegan a pocos autónomos y bueno, pues no en las cantidades que hacen falta para mantener el tejido vivo. Pero es que además, bueno, pues es que esto debe ser una política nacional, porque es nuestro tejido empresarial y es el que luego pues da los valores del PIB y da esas recaudaciones de impuestos y hace que toda esta economía del bienestar funcione. Así que, bueno, ya habéis visto que se sigue presionando con esto de las ayudas directas, todavía no se sabe nada. Me da la sensación de que se están ligando estas medidas a otras cosas que se quieren aprobar y, bueno, pues es un poco de juego sucio, ¿no? Oye, si quieres que tus autónomos tengan estas ayudas directas, pues me apruebas esta reforma, que no tiene nada que ver, pero que bueno, pues como estás en esta situación que estás, pues me aprovecho. Esperemos que no, que en unos días se anuncien esas ayudas y que lo podamos celebrar entre todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir algo que no es una ayuda directa, para mí sí, es una ayuda directísima, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en relación con el coronavirus, los autónomos, las empresas, las pymes, el mundo de los negocios, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.